Hola, hola. Una vez más los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estamos aquí un miércoles más en el monte de Moriah, en la hora de la verdad, donde Dios pone algo en nuestros corazones para transmitir. Amén. Antes de nada vamos a orar al Señor para que la palabra que va a salir de mi boca, que sea el que el Señor ha puesto y que tenga fruto en vuestros corazones. Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre, porque tú eres Dios Todopoderoso. En esa hora, Señor, queremos hablar de tu palabra, Señor. Que sea tú, Señor, permitiendo que esa palabra, Señor, entra y caiga, Señor, en una tierra fértil donde va a producir fruto, mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a la gente que nos está escuchando. Y habla, Señor, a través de esa boca. Y me levanto contra todo espíritu que puede bloquear esa palabra de distracción, que puede hacer que esa palabra no sea entendible, Padre. Lo bendigo, Señor, a todo el público que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La palabra de hoy está en 1 de Pedro 1, 24 a 25. Dice así la Biblia, voy a leer. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Esa es la palabra de Dios. El apóstol Pedro está comparando nuestra vida, la vida del hombre, como una flor. Aleluya, como la hierba que se marchita, se cae y no sirve más a nada. Amén. Es que es algo muy importante. Sabe que la vida a veces tenemos muchas cosas, tenemos muchos proyectos y tenemos muchas ambiciones y a veces también que Dios nos permite que podamos tener. Pero algo aquí me llama mucho la atención, que nuestra vida es como que tiene un límite. Amén. O sea, que es como una flor. ¿Qué es la flor? La flor, cuando tú lo ves, está muy bonita. Ahora que estamos casi para entrar en el verano, casi hay flor ahí en el campo. O sea, que tú lo ves aquí como muy bonita y solamente 2 días se cae. Dos días solamente se marchita, se cae y ya se muere. O sea, que no tiene nada más que hacer con esa flor, por muy bonita que tú la habías visto. Lo mismo en nuestras vidas, que el apóstol Pedro está diciendo, es lo mismo como una flor, como una hierba. Tú le ves tan bonita, tú le ves con éxito, con grandes cosas conseguido, pero luego aún hay un límite. O sea que nada está seguro. Amén. Nuestra vida no está tan segura. Amén. O sea que no hay nada que es seguro. Pero en el 25 dice que más la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí sí que yo me fascino cuando escucho, o me lleno de alegría cuando yo escucho que la palabra de Dios es cierta, porque todo pasará, pero menos la palabra de Dios. Sí, todo pasará como tú lo estás escuchando, tu fama, tu dinero, tu matrimonio, yo que sé, el éxito que tú puedes tener, o aún cuando es pobre. Todo pasará. Amén. Por eso cuando un ser humano entiende eso, tiene que decir, y tiene que decir, entonces cuando llegará mi turno, que mi flor de la vida se va a marchitar, se va a caer, se va a morir, es que la vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Buena cosa, ya que lo ha preguntado, yo te voy a decir. Solamente en ese mundo hay 2 destinos, el infierno y el paraíso de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios ha permitido que los hombres vivan una vez y ahí vendrá la condenación, o ahí vendrá el juicio. O sea que por mucho que tú puedes brillar, como he dicho antes, llegará un momento que tú te tienes que encontrar con esos 2 destinos. O va al infierno o va al paraíso de Dios. Tú tienes que elegir. Mira que hay una historia que está en Lucas 12, que de un hombre que era rico, pero la Biblia le está llamando rico insensato, que tenía muchos bienes, mucho fruto, y en esa época que ese hombre, su ganancia se había crecido tanto, y entonces dice dentro de él, no había dicho a nadie, dentro de él, él dice, voy a derrumbar ese muro que tengo, ese almacén que tengo, lo voy a derribar y luego voy a guardar todos mis frutos ahí. Y luego dice algo, dice, vamos a leerlo.
Dice así, y diré a mi alma en el versículo 19, capítulo 12 de Lucas. Dice, y diré a mi alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y recocítate. Pero escucha en el versículo 20 como Dios, que es el creador del universo, el que controla todo, el Dios eterno, el que siempre era y es y será para siempre. Dice, pero Dios le dijo, necio, esa noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya. Así que en el 21 dice, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, aleluya, no es nada. Amén. Ese rico lo tenía todo. Y encima había provisto como que mis años voy a vivir bien, voy a disfrutar, tengo ya mi jubilación, he trabajado tanto, he guardado algo en el banco. Es lo que nos matamos todos los seres humanos para tener algo, si no, no podemos ir a trabajar. Pero si uno no es rico para con Dios, todo eso no vale nada. Cuando llegará el tiempo que tu flor de la vida tiene que marchitar, caer y morirse, o sea que no va a tener nada. Por eso hay que elegir a Dios. Oye, nada es seguro, todo es temporal. El dinero que tú tienes es temporal. La amistad que tú tienes es temporal. El matrimonio que tú tienes es temporal. Por muy bonito que los dos os amas, pero aunque vivís 60 años, 70 años, llegará un momento, no hablo del divorcio, pero llegará un momento, la muerte os puede separar. El trabajo que tú tienes es temporal. El éxito que tú tienes es temporal. Entonces, ¿qué es lo que es que no es temporal, es eterno? Es la vida eterna. La vida eterna sí que es eterno. Y también si uno elige también no vivir en la vida eterna, vivirá en infierno, con dolor, una vida tormentosa, pero también será eterna. Amén. Entonces, quiero terminar. La prédica de hoy se basa que la vida de un hombre, amén, es como una flor que marchita, se cae y se termina ahí. Tú que me estás escuchando hoy, seguramente estás diciendo, ay, pero yo creo que vivo bien, estoy feliz y no necesito nada. Claro que no necesita nada, pero llegará a un momento que tu flor de la vida, por mucho que tenga lo que tenga, se va a marchitar, o que no tiene nada, se va a marchitar, porque es la ley de la vida. Qué mejor entender a ese Dios que es sabio, que sabe todos los tiempos. Amén. Y si tú no conoces a ese Dios, yo te quiero invitar hoy para que haga esa oración. Porque cuando te va a llegar esa ley de la vida, que la flor de tu vida se va a marchitar, amén, se va a caer y se va a perder, para que tú tengas un lugar seguro en la eternidad, cerca de nuestro Dios, cerca de Cristo. Si quieres, vamos a hacer esa oración. Si no conoce a ese Jesús, amén, solamente sígueme en oración. Señor Jesús, he entendido hoy que mi vida no es nada. Que tenga o que no tenga, un día mi vida es como una flor del campo que se marchita y se cae y se termina ahí. Por eso yo quiero elegirte hoy como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, borra todos mis pecados, todas mis iniquidades y escriba mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esa oración, ya es salvo. Y si no tienes dónde ir para poder conocer bien a ese Jesús, a ese Dios, búscate una iglesia donde se predica la verdad. Amén. Y nosotros estamos aquí en Bolueta, estamos también en Guernica. Amén. Y nuestro teléfono es 665-610-195. Amén. Y tenemos también un dial, una radio que es 107.3, la radio que nos conecta con el mismo Dios, donde vamos a ir eternamente. Escríbanos, escúchanos, amén, y escríbanos si ese mensaje te ha bendecido. Y a partir de las 6 estamos, amén, emitiendo, amén, a partir de 6 de la madrugada estamos emitiendo, amén, la oración. Si no puede seguir, también estará muy bendecido. Amén. La prédica de hoy se ha terminado aquí. Recuerda, nuestra vida es como una flor del campo que se marchita, se cae y se pierde. Ha estado con vosotros la pastora Bebé. Bendiciones.